Desde Guayaquil, Ecuador, transmite Quimmo TV, su medio digital, al servicio de los hermanos ecuatorianos que están dentro y fuera de nuestra patria. Hermanos ecuatorianos, buenas noches. Gracias por honrarnos con su sintonía. Viernes 24 de octubre del 2025. Y el día de hoy, el presidente de la República, ingeniero Daniel Noboa Sin, estuvo en Esmeraldas entregando un programa para financiar obras a los pueblos de nacionalidades. Bueno, allá en Esmeraldas, no olvidemos que están los afroecuatorianos, los negros, sí, también están los cayapas, ojo, sí. Bueno, yo sé que los ecuatorianos sí saben, pero por ahí habrán unos que otros que tal vez no sepan. Piensan que Esmeraldas solamente es tierra de negros y no es así. No es así. Sí, allá hay de todos. Díganmelo a mí, pues, díganmelo a mí, ¿no? También hay cayapas, claro, más arribita de Borbón, por ahí. Bueno, por allá se han extendido, se han ido. Cuando comenzó ya a poblarse Esmeraldas, ellos se vieron obligados a ir asentándose por otros lares, ya no en la ciudad ni en otros cantones, sino se fueron de Borbón hacia arriba. Ahí están los cayapas. Sí, así es. Bueno, y entonces vamos con el presidente de la República. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo allá en la tierra esmeraldeña? Se refirió al paro nacional y esto dijo, sí, en la provincia verde de Esmeralda, verde, color esperanza, color esperanza. Adelante con el presidente. Jamás se va a olvidar del pueblo esmeraldeño, jamás se va a olvidar de las familias esmeraldeñas, que tanto necesitan ayuda, tanto necesitan apoyo. Nosotros no nos escondemos, nosotros no nos refugiamos en palacios, nosotros venimos a territorio, nosotros caminamos con la gente, nosotros le damos a la gente esa esperanza que necesitan para salir adelante. Hemos pasado por momentos duros, sí, hemos pasado por momentos de violencia, por problemas a lo largo del tiempo, pero lo que nunca se imaginaron los enemigos del Ecuador es que iban a tener un gobierno firme y un presidente firme que jamás iba a retroceder ante las mafias y que siempre iba a hacer lo correcto por todo el pueblo ecuatoriano. Aquí uno cuando quiere hacer las cosas bien y con las condiciones difíciles que nos dejaron, ser arrecho no era una opción, ser arrecho era una obligación. Y así, con ese sentimiento y con esa obligación que tengo yo de servir a cada uno de ustedes, seguiré luchando, seguiré avanzando de la mano de cada uno de ustedes para tener un país mejor. Seguiremos juntos. Juntos tendremos ese Ecuador que tanto soñamos. Quiero hacer una mención especial y un agradecimiento público también, ahora que ya se cansaron de jodernos la vida y de hacer paro. Que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se merecen el respeto de cada uno de nosotros porque han defendido al país. Han defendido el territorio ecuatoriano y han defendido la soberanía de nuestro Ecuador. Cada soldado, cada policía ha arriesgado su vida a diario
ha arriesgado su vida, su paz. Y es un mensaje personal. Como le digo, han sido semanas muy duras, han sido semanas difíciles, pero tengan la seguridad de que mejores días están viniendo, de que vamos a rematar este año con fuerza y de que todos nosotros... Muy bien, bueno, ahí estuvo el presidente de la República hablando, dirigiéndose al pueblo esmeraldeño, en donde dijo de que no era una opción, sino una obligación el ser arrecho, refiriéndose a la protesta de los hermanos indígenas, y que tuvo que actuar de esa manera. Bueno, y conversando con la ciudadanía, me decían que el ser arrecho es afrontar los problemas con personalidad de hombre de bien. Yo repito lo que me decían hoy día en las calles de Guayaquil, que hubiese sido arrecho si él se hubiese sentado desde un primer momento a conversar, lo hubiese llamado a los hermanos indígenas, a ver, vengan, qué es lo que quieren, qué es lo que les pasa. A ver, solucionar esos problemas que hubieron, donde los indígenas le hubiesen dado a conocer cuáles eran sus inquietudes, todo lo que ellos en su camino iban diciendo. Y como por allí Raimundo y todo el mundo dice que lo que pasa es que la gota que rebosó el vaso fue ya el retiro del subsidio al diésel, pero que ya todos estaban cansados de ver cómo se está afectando a la clase pobre. Entonces me decían, eso es ser arrecho. Yo solamente me remito a lo que la ciudadanía decía, porque ustedes saben que la noticia vuela inmediatamente a través de las redes. Entonces me decían, eso hubiese sido de hombre de bien, y ahí sí, de buen varón. ¿Sabe qué? Mirándole a los ojos a los indígenas, vengan a ver, ¿sabe qué? Esto sí, esto puedo hacer, esto no, porque, y explicarle. También me decían, sí, que las Fuerzas Armadas deben de ser respetadas por todos nosotros, pero ellos también, ahí va, tienen la obligación de respetar a todos los ecuatorianos y verle llamado al orden al presidente. ¿Sabe qué, señor presidente? No podemos actuar de la manera que usted nos está pidiendo. Y me decían, yo le pregunté, ¿pero por qué me dicen que las Fuerzas Armadas debieron haberle dicho aquello? Me dicen, hermano, fácil, porque ellos no fueron a tirarle flores, ni tampoco a blandear pañuelos blancos. No, ellos fueron a arremeter contra el sector de los hermanos indígenas, el sector indigenado. Entonces, ¿cómo se explican los 3 muertos? Me dijeron. ¿Cómo se explica? ¿Porque le tiraron flores? ¿O porque le blandearon pañuelos blancos? No, me dijeron flecha. Por favor, eso no es ser arrecho, como dice el presidente. Eso no es de hombre, de un estadista, de un hombre de bien. Yo solamente repito lo que me dicen, son cosas sumamente duras, pero que no las puedo callar, porque eso es lo que se comentaba hoy día en las calles de Guayaquil, y creo que en el país, en su totalidad, es el comentario que hay. Entonces me dicen, hermano, eso no puede ser así. ¿Quién no es arrecho poniendo a la fuerza pública armada hasta los dientes y hasta con tanqueta? Por favor.
Y ahí por ahí algunos dijeron, recordémosle, cuando salió corriendo de Durán, cuando era candidato a la presidencia de la República por primera vez, escuchó que tiraron un cohete, los jugadores de la Ferroviaria que estaban haciendo deporte, y salió soplado y dijo que lo querían matar. Y fue el único candidato que apareció en el debate hasta con casco y chaleco antibala. ¿A dónde estaba? Me dice, la bravuconada, me dijeron de él. Ahora sí es arrecho, por supuesto, pues me dicen, con tremendo equipo armado hasta los dientes, 7.000 militares y policías. Por favor, hasta yo soy bravo, me decían así muchos. Entonces yo lo único que les dije fue, riéndome, bueno, si hablamos de berraquera, y yo también ahí riéndome, yo les digo a ustedes que yo a una mujer esmeraldeña le hice melliza y todo el mundo se reía. Sí, pues yo le dije, si ya vamos a hablar del término que utilizó el presidente, yo le dije, en cambio, si vamos a hablar de berraquera, yo le hice melliza a una mujer esmeraldeña. ¿O acaso no saben ustedes que es Voz Populi que dicen que las negras, ¿para qué son buenas, compadre, las negras? Para los riñones. Las negras son buenas para los riñones. Y los negros también son buenos para los riñones, pues entonces. Bueno, hay que hacer amena la conversación con ustedes, hermanos ecuatorianos. Entonces yo eso es lo que le dije, porque me hablaban que sí, que esto. Entonces, yo le dije, bueno, pues si vamos a hablar, yo utilicé el término del presidente, pero a ustedes yo les digo, en cambio, si hablamos de berraquera, yo le hice melliza a una mujer esmeraldeña. Si las negras son buenas para los riñones, imagínense ustedes hacerle melliza a una esmeraldeña. Reitero, aunque todos los esmeraldeños no son negros, ahí está Callapa, ya le dije, hay hermanos indígenas ya en Esmeraldas. Pero igual es esmeraldeña, igual es de esa tierra caliente, carajo. Pero bueno, con esa berraquera yo también le hice melliza. 4 hijos en una sola mujer, sí. Así es la cosa. Bueno, lo cierto es que, lastimosamente, términos no apropiados para dirigirse a un pueblo por parte de un mandatario, esas son palabras, términos míos. Yo no lo veo bien. Sinceramente, así no. Bueno, los tiempos han cambiado. Por allí algunos fulanos dicen que esa es la nueva, ¿cómo es? La nueva forma de hacer política. La nueva forma es que dicen, no, lo moderno, ¿cómo es que? Bueno, algo así, de hacer política. Por favor, deja mucho de qué decir. ¿Será que yo me acostumbré a tratar a verdaderos intelectuales, sí? A verdaderos estadistas, que iban a utilizar estos términos? Y tú también, Flecha, pórtate bien, pues déjate de berraquera y de melliza. Tengo entre tú y tu esposa y tus hijos y tu familia. Pero bueno, ya el pueblo ecuatoriano sabe. Ya, pues, ¿qué hay que hacer amena la conversación? Pues si hablamos de lo que dijo el presidente, yo no utilizo ese término, pero le digo yo, ¿sí? También con berraquera hice melliza. Así están las cosas. Bueno, no está bien, mucho respeto para el pueblo ecuatoriano. Sí, somos personas que nos merecemos respeto. Y algo que se me estaba olvidando, que me dijeron, él dice que no fue una opción, sino una obligación de actuar así. Que no fue, o que ahí no había una opción, sino una obligación de actuar así, como actuó, arremetiendo la fuerza pública con todo, como que se estaban en guerra, de haber salvado al país. ¿Salvado de quién, pues?
Si los hermanos indígenas no son extraterrestres ni han venido a invadirnos, por favor. Ellos son los verdaderos dueños de esta tierra que se llama Ecuador. Sí, de allí salimos todos, toditos, de allí. Por eso yo siempre he dicho, yo en su momento, Antonio Vargas, a Lucho Macas, a Yuco, que ya nadie los recuerda, a Lucho Macas, a Yuco, yo les decía, pero ustedes ¿por qué tienen punto tocado con nosotros los mestizos? No, que 500 años de esclavitud, pero hermano, eso reclamen ustedes a los españoles, pues no nos lo reclamen a nosotros, si nosotros somos producto de esa desgracia de ustedes, donde nuestras mujeres indígenas fueron violadas, cuando vinieron los españoles a invadirnos, pues, ¿no? Invadirnos, ¿qué? A descubrirnos, a invadirnos. Violaron a nuestras mujeres indígenas, de allí somos nosotros, producto de esa desgracia, somos mestizos. ¿Qué culpa tenemos nosotros? ¿Por qué nos reclaman a nosotros? ¿No? Que es así, pues. Entonces, por favor, el que no tiene de inga, lo tiene de mandinga, dicen los hermanos esmeraldeños, ya que el presidente estuvo en Esmeralda. Todos tenemos algo de cholo, de negro, de mestizo, más de indígena, porque somos producto de aquello. Cholo, mestizo, montubios, tenemos de indígena, no así los hermanos negros, afroecuatorianos, como se les dice. No, ellos son negros, raza netamente negra, pero los mestizos somos producto. Así que aquí no podemos nosotros estar con que no era una opción, sino una obligación, y ahí me dijeron, ahora reconoce que es obligación. ¿Y cómo no se vio, no cumplió y no se vio obligado cuando le decían que le entregue la presidencia, le encargue la presidencia a la vicepresidenta de la República? Ahí no había derecho, no había obligación de respetar la Constitución, la democracia. Ahí más bien, yo repito lo que me decían, allí más bien dice la mandó a la guerra, por allá por Israel, por Turquía, ni sé por dónde la mandó, y al hijo se lo metió a la roca. Ahí no había obligación, me decían Flecha. Por favor, eso es lo que cabrea, me decían. ¿Cómo no tiene la obligación, me decían, de respetar la Corte Constitucional, que es el máximo organismo de control, de interpretación, de administración de la justicia constitucional de un país, actuando como garante de la Constitución y los derechos fundamentales para hacer respetar las leyes. Esa es la Corte Constitucional. Me decían Flecha, en cambio, ahí no tuvo la obligación, ni tiene hasta el momento la obligación de respetar. Ahora su enemigo número uno es la Corte Constitucional. Ayer era Correa, después era Fito, me decían, los choneros, los lagarteros, bueno, yo qué carajo sé cómo es que se llaman esos grupos. Entonces me decían, ya, se olvidó de ellos. Después que la Asamblea no lo dejaba, ahora tiene la mayoría, no pasa nada. Ya no tiene con quién pelear, ya no pelea ni con Correa, ni con los choneros, ni con, ¿cómo es que se llaman? Los lagarteros, los lobos y tantas pendejadas que hay, ¿no? Dice, y después con la Asamblea, ahora es con la Corte Constitucional. Entonces la obligación, como él dice, no es una opción, sino una obligación. Yo repito lo que me decían, ahí habían abogados, habían de todo, siquiera sin exageración, habíamos más de 50 personas, créanme, así, en las calles de Guayaquil. Y lo que yo estoy diciendo es lo que me decían los abogados. Entonces, ahí, la obligación era esa, y es él como presidente de la República hacer respetar
a la Corte Constitucional y él es el primero que tiene que respetar, porque es el máximo organismo que vela, claro, por la Constitución y las leyes. Yo solamente me remito a decir lo que me conversan en las calles de Guayaquil y que esto se generalice en todo el país y a través de las redes a nivel del mundo, porque todo el mundo escribe. Entonces no puedo callar algo que ya es público. Este es el sentir del pueblo ecuatoriano. Que otros medios no lo digan, bueno, pues sus razones tendrán. Aquí yo sí lo digo, porque este es un medio democrático, pluralista, ¿sí?, que está al servicio de los hermanos ecuatorianos. Esa es nuestra misión. Y esa es la misión que yo vengo desempeñando, haciendo desde hace 57 años. Como periodista, que nadie me lo quita, solamente taita Dios. El día que me diga hasta aquí llegaste, nada más. Entonces, por eso es que a mí me dicen muchas personas, Flecha, si hubieran periodistas, así como tú eres, por favor, el país fuera otro. Entonces me decían ahí, eso es lo que tenían que haber hecho también las Fuerzas Armadas, llamar al orden al presidente. No podemos ir y arremeter, como se ha hecho, contra los hermanos indígenas. Por eso me decían, no fueron a tirar flores. Y si fueron flores, ¿cómo es que aparecen 3 muertos? Y con bala, me decían. Yo solamente digo lo que ya es voz populi. Esto es a nivel del mundo, a través de las redes. Porque la gente, así como habla, opina, también escribe en las redes. No estoy yo diciendo nada que... No. Por el bien del país, por el bien del gobierno. Y no puedo decir otras cosas porque, bueno, yo le dije, eso sí no lo voy a decir. No lo voy a decir hasta que arranque la campaña. Una vez que arranque la campaña, bueno, ahí sí ya podré decir lo que ustedes me están diciendo en este momento. ¿Sí? Entonces, así de fácil, así de simple. Eso me decían, ser arrecho. Que se hubiese sentado en una mesa a conversar, vengan acá mirándole a los ojos. ¿Qué bicho les ha picado a ustedes? Entonces los indígenas le explicaban cuál era la razón y el motivo por la cual se estaba anunciando una protesta. Sino que, ¿quién no desafía y quién no es bravucón? Me decían, con semejante arsenal y una tropa, pero de 7.000 militares y policías con tanquete y todo lo demás. Entonces me dicen, hermano, bueno, así están las cosas. Yo lo único que le dije, respeto para nuestras Fuerzas Armadas, pero tienen otro criterio, otro concepto. Lastimosamente no lo puedo decir. Entonces me dicen, las Fuerzas Armadas eran la llamada, pero y ahí me decían otras cosas. Aydalá una vez dijo que solamente servían para desfilar, si se recuerdan, ¿no? Estos de acá fueron más allá. Bueno, vamos con otra información. Vamos con el doctor Mauro Andino. ¿Qué dice el doctor Mauro Andino? Adelante. Uno puede analizar qué tanto consiguieron, si no consiguieron muchas reivindicaciones o qué tanto éxito tuvo. Pero lo que sí quería enfatizar es el porqué de las manifestaciones para tener empatía y entender por qué la gente se moviliza. ¿No consiguieron algo? Creo que es complicado entender un paro que fue absolutamente desconcentrado y descentralizado. A diferencia del paro del año 2019 y del 2022 que se focalizó en Quito, este evidentemente se descentralizó, por llamarlo de alguna manera. Tuvo focos territoriales concretos: Imbabura, Cañar, Carchi, algunas provincias de la Amazonía, un poquito por ahí en Sierra Centro. Y me parece que aquí no hubo, digamos, un liderazgo organizativo desde arriba.
No es como en las movilizaciones de años anteriores donde había una organicidad de la propia CONAIE, es decir, donde se articulaba de arriba hacia abajo la expresión popular de esas bases sociales, sino que esto más bien nacía de abajo hacia arriba, a la inversa, y eran expresiones donde no había un liderazgo individual a la cabeza, sino más bien organizaciones que, siendo parte de la CONAIE, se activaban de manera espontánea y se articulaban en sus territorios. Al final del día, creo que esto se termina por focalizar mucho más en Imbabura, y creo que el costo político a favor o en contra, tanto para las organizaciones sociales como para el gobierno nacional, no lo sabremos el día de hoy, sino el 16 de noviembre en la consulta popular. Creo que ese va a ser el mejor termómetro donde sabremos efectivamente quién, entre comillas, ganó o perdió políticamente hablando con el paro. Bueno, ahí escuchaban ustedes al doctor Mauro Andino. Si nos vamos por ganancia o derrota, yo lo que puedo decir que el que perdió fue el pueblo ecuatoriano. Sí, todo el pueblo ecuatoriano perdió con esta protesta. Porque aquí no es estar midiendo fuerza de que si ganó el gobierno, ganó el sector indigenado. No, todos perdimos. Eran 40 puntos que estaban bloqueados. No era necesario ver a los hermanos indígenas acá, por decir algo, en la costa. No. Desde el momento en que se bloqueó toda la sierra prácticamente, y en parte el doctor Andino dice, sí, algunas provincias del país estuvieron paralizadas y protestando, sí. Si nos ponemos en Amazonía, hubieron como 3, Carchi, Imbabura, Azuay, Cañare, Loja, Pichincha, Tunguragua, Bolívar, prácticamente todas las provincias de la sierra estuvieron allí. Entonces el que perdió fue el pueblo ecuatoriano, aquí no hay ganadores. Y en eso sí coincido con el doctor Andino, ahí sí. El día de las elecciones veremos, ese es el termómetro de quién ganó. ¿Quién ganó? Si ganó el gobierno o ganó el sector indigenado. Ustedes, hermanos ecuatorianos, hagan su propia reflexión al respecto, ¿no? Al respecto. Y lo cierto es que yo me atrevo a decir, porque es una realidad, yo creo que la votación que sacó el presidente Noboa en las elecciones anteriores de abril no va a ser la misma en el sector indigenado. Yo hablo del sector indigenado, no va a ser la misma. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí no me vengan con cifras estadísticas, no pasa nada si son el 7%. El 7%, por favor. Ya quisiera cualquier partido político tener ese 7% a su haber. Así de fácil y así de simple. Prácticamente fue ese sector el que le dio el triunfo y nosotros los viejos jubilados. ¿Qué va a pasar con los afiliados y los jubilados en estas elecciones? La pregunta. Ajá. Cuando por allí vemos, ¿no?, que se habla de querer privatizar al Seguro Social, y dicho por el presidente de la República, que el Seguro Social no debe de prestar servicio de salud a los afiliados ni a los jubilados. Yo como jubilado le pregunto, eso sí,
¿Y quién nos va a dar entonces servicio de salud? El Ministerio de Salud Pública. Si no pasa nada en los hospitales públicos y centros de salud, ni medicina, no hay nada. No hay ni medicina, ni especialista, nada, no hay nada, nadita de nada, nanay, como decían en mi barrio de Garcimara. Por favor. Y allí estuvieron, junto a los hermanos indígenas, ¿sí? Afiliados, jubilados, esa es la verdad. Entonces, ¿quién le va a dar servicio de salud a 3 millones de afiliados y 600.000 jubilados? Si quiere que sea el Ministerio de Salud Pública, pues ni se alcanza para atender a los hermanos ecuatorianos que requieren de atención médica en los centros de salud y en los hospitales públicos. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Es una realidad y el país lo conoce. Quien presta un buen servicio de atención de salud es el hospital público, ese hospital que fundó, que creó la exalcaldesa Cintia Viteri y que por cojuda perdió la alcaldía. Este señor se lo decía, se me reían, sí, se me reían. Con tremenda obra, con todo lo que hizo y perdió la alcaldía. Pero bueno, esa es otra cuestión que perdió. Pero ese hospital, hoy en día, empezó atendiendo a 800 personas, después a 1.500. ¿Sabe a cuánto atiende hoy día? A 3.600 enfermos que vienen de todo el país a hacerse atender. Ahí donde era la maternidad Enrique C. Sotomayor. Ahí está el hospital del día. Y hay toda clase de especializaciones. Y hacen operaciones, sí, avanzadas. Tienen unos equipos que solamente los cuentan las clínicas privadas y el Hospital Luis Bernaza. Ese es el hospital del día. ¿Sí? 3.600 personas diarias atienden en todas las especializaciones. Atención gratuita y los medicamentos, los remedios se los dan gratis. E inclusive el mismo seguro deriva, ¿sí? Nos deriva allí al hospital del día y nos atienden, no nos ponen pero. No, que ustedes son afiliados, son jubilados, es el seguro el que tiene que atenderlo. Nos reciben, nos derivan allá y nos atienden bien bonito, todas las especializaciones y hasta medicina nos dan. Yo no puedo callar una realidad, pues, que la vivimos. El seguro social allá nos deriva. Así de fácil y así de simple. Así están las cosas. Pero bueno, entonces volviendo a la protesta, aquí no hay ni derrotados ni ganadores. Aquí todos perdimos, todo el pueblo ecuatoriano. Y algo que me llama a mí la atención y me decían también hoy día en las calles de Guayaquil, yo les decía, ¿qué les parece que el gobierno va a invertir 50 millones y va a bajar el IVA al 8% en Imbabura? Y muchos me dijeron, ¿por qué solamente en Imbabura? Y las otras provincias que también fueron afectadas por el paro. Y son las que ya les mencioné. Carchi, Azuay, Bolívar, Cañar, Loja, mismo Pichincha, Quito, Tunguragua, Cotopaxi. Y en la costa también fuimos afectados. Que lo digan pues los señores, que así que les gusta que les llamen, ¿no? Señores, a los miembros de la Cámara de Turismo, qué sé yo, cómo es que se llama, Cámara de Turismo, que lo digan pues. ¿Cómo estuvieron las fiestas de octubre acá en la costa?
¿Cómo estuvieron las playas? Abandonadas. Todo, por eso digo todo el país, todos los ecuatorianos perdimos. Todos los ecuatorianos perdimos. Aquí no hay ni triunfadores ni derrotados. Aquí perdimos todos. Si ustedes se ponen con la cabeza fría a pensar, se van a dar cuenta que todos perdimos. No que en la costa nadie marchó, nadie salió a protestar. Sí, nadie salió. Iban a protestar, iban a marchar, pero en eso ya se terminó el paro, de lo que yo conozco. ¿Sí? Pero para las fiestas de octubre, ¿quién vino acá a la costa? Si la mayoría vienen de la sierra y de la costa van para la sierra. Mire, así es. Nadie, de la costa nadie fue a la sierra. ¿Cómo iban a viajar con tremendos cerramientos de vías que habían y de la protesta que estaba? ¿Y quién iba a venir de la sierra a la costa si no podían tampoco viajar y salir? Entonces todos perdimos. Es así, doctor Andino. Esa es la verdad. Y en eso sí comparto criterio con usted. Vamos a ver el día 16 de noviembre. ¿Quién gana? Entonces ahí diremos, ¿ganó el gobierno o ganó el sector indigenado? Vamos a ver qué pasa. Así están las cosas. Entonces, al menos yo creo que el IVA al 8% debe ser bajado en todo el país, porque todos hemos perdido, todos fuimos afectados, toditos, no solamente Imbabura. Mire que le estoy dando ahí un buen dato al señor gobierno. ¿Ah? Coja esta, por gusto le dije, porque esto deben de ser sus asesores, no yo. Estas ideas cuestan plata, pero ya la lancé, pues, ya la lancé. Se me chispoteó. Por allí el presidente saca pecho y nos presenta como trofeo que los bancos han crecido y han ganado harto dinero. Por supuesto que sus amigos han ganado harto dinero, pero sigue estrangulado y se sigue estrangulando el bolsillo del pueblo ecuatoriano, de las familias del pueblo ecuatoriano, a la familia y al pueblo ecuatoriano. Se lo sigue estrangulando. ¿No ves que el pueblo ecuatoriano, el chiro, se ve obligado a utilizar las tarjetitas y a endeudarse? ¿Cómo no va a ganar plata el sector bancario? Y el pueblo sigue más chiro y endeudado con el banco. Págale como sea, porque si no, te jodiste. Tal como el SRI, a nosotros a los giles nos cobra. Pero ojalá que le cobre también para los que deben, a los grandes, a todos los empresarios y banqueros, y que paguen el SRI. Así como nos obligan a nosotros, nos obligan a pagar. Entonces, ¿de qué crecimiento económico nos hablan si 12 millones de ecuatorianos están en la pobreza? ¿De qué cifra de minoría nos hablan? Ah, no, que los negros es un sector minoritario, que los cholos son un sector minoritario, que los montubios es un sector minoritario, que los indígenas son el 7%. No jodan, que no valen la pena. Entonces ahí va lo que dicen los hermanos indígenas. Mejor ahí me quedo frío porque en verdad no está bien. No están bien. Hasta ahí nomás, casi se me chispotea. Mejor cuando ya arranque la campaña. Sí, cuando arranque la campaña. Así. Vamos a escuchar al doctor Luis Yepes, abogado de los 12 detenidos de Otavalo, que ya fueron puestos en libertad, ¿no? Pero escuchemos, veamos lo que nos dice el doctor Yepes.
sí, ellos tienen que presentarse de manera obligatoria una vez al mes ante el fiscal. Caso contrario, esta libertad, esta revocatoria a la prisión preventiva puede ser también revocada y pedir una nueva orden de captura, ¿no? Entonces hay que cumplir o hay que cumplir. Okay, doctor, de alguna manera u otra, entonces el gobierno está presionando a Fiscalía para que se acuse de alguna forma u otra a los 12 de Otavalo. Bueno, entendemos que estar en contra del poder es difícil. Nosotros aspiramos que la función judicial, la Fiscalía, actúe de manera independiente, autónoma, y que no existan ese tipo de presiones. Nosotros todavía confiamos en la justicia, ahora ha sido una demostración de ello, y están ya nuestros compañeros libres. Bueno, ahí estaba el doctor Luis Yepes. Él dice que espera que la Fiscalía y el juzgado actúe con independencia y que no se deje presionar, ¿no?, políticamente, en otras palabras, ¿sí? Así de fácil y así de simple. Que no se dejen presionar, que actúen apegado a derecho y de acuerdo a su conciencia. Le dan la libertad porque dicen que no hay prueba de lo que lo acusaban. Entonces, como me decían hoy día, ¿por qué lo detuvieron tanto tiempo si no habían pruebas? ¿Por qué no les daban la libertad? ¿Por qué se lo llevaron a Esmeraldas y por qué se lo llevaron a Manaví si no había pruebas? Ahora, como ya terminó el paro, váyanse. Eso sí, tienen que presentarse periódicamente una vez por mes, creo que es. Y váyanse a su casa. No hay prueba. Entonces, ¿qué les parece? ¿Qué piensan ustedes, hermanos ecuatorianos, sobre la situación de estos 12 que fueron detenidos en Otavalo, que se lo llevaron a Esmeraldas, a Manaví, y ahora resulta que no hay pruebas y lo ponen en libertad? Por eso dice el abogado Luis Yepes, que es el abogado defensor de los 12 detenidos, que espera que la Fiscalía y los jueces actúen de la misma manera, sin dejarse presionar. ¿Ya? Fueron liberados 11, ¿no? El día lunes sale el otro. Sí. Hay uno que quedó. Bueno, y hay un comunicado. A ver, vamos con ese comunicado. ¿Qué nos dice ese comunicado? Muy buenas noches, amigos de Quimmo TV Digital. Así es, la Federación de Indígenas y Campesinos de Imbabura, FICI, se pronunció mediante un comunicado respecto a la liberación de 11 de los 12 detenidos del Cantón Otavalo durante las protestas. En este comunicado ellos indican: con dignidad y alegría en el corazón informamos a la ciudadanía que 11 de los 12 detenidos de Otavalo fueron liberados con medidas sustitutivas, tras demostrarse que no son terroristas, como pretendió posesionar el gobierno. Tras un mes detenidos arbitrariamente, nuestros hermanos regresan con sus familias a sus comunidades para retomar su vida rodeados del cariño de sus seres queridos. La decisión judicial se da tras el proceso de diálogo intercultural solicitado por la defensa legal. Los jueces pudieron ver que los detenidos son personas dignas de diferentes comunidades quichuas, campesinas y agricultores. Debemos informar que uno de los detenidos aún no recupera su libertad. Según nos informaron, será liberado el día lunes 27 de octubre. Mientras tanto, todas las comunidades, uniones y pueblos de Imbabura nos mantenemos en vigilia. Ese es el comunicado entonces emitido por la FICI, que es la Federación de Indígenas y Campesinos de la provincia de Imbabura, tras la liberación de 11 de los 12 detenidos de Otavalo, que ya fueron puestos en libertad. Ahí está lo que yo les decía no hace mucho. ¿Por qué tanto tiempo estuvieron detenidos? Fueron llevados a Esmeraldas y a Manaví si no habían pruebas.
Y aquí hemos dicho hasta la saciedad que protestar es un derecho. Eso no es sinónimo patente para decir que se es terrorista, por favor. Y ahí está lo que nos decían los hermanos indígenas, que el pueblo ecuatoriano, casi la mayoría o en su totalidad, me decían, flecha. Me decían, qué pena que no tengan una cultura de los problemas sociales, políticos, económicos, de salud, de educación. Carecen, me dicen, de esos conocimientos. Cuando ese es un derecho, me decían Flecha, y eso es lo que nosotros hemos hecho, apegado a ese derecho, salir a protestar por todos ustedes, aunque siempre nos dejan solos, así, siempre nos dejan solos, pero bueno, nosotros siempre, dice, dando la cara, y yo siempre he dicho, sí, que es la única organización social que es bien organizada. De allí nadie en el país tiene una organización como la tienen los hermanos indígenas. Así de fácil y así de simple. Muchos ni siquiera la familia mueven. Así de fácil y así de simple. Entonces me dicen, qué pena que el pueblo ecuatoriano no conozca cuáles son sus derechos. Derecho a tener, me dicen, un empleo, un trabajo, seguridad, tener salud y educación gratuita. Por eso peleamos nosotros, pero por pelear por eso nos llaman terroristas. Yo repito lo que me dicen los hermanos indígenas. Y yo creo que por allí va a ser la cuestión de la campaña de ellos, ¿no? Ahora en estas elecciones. Me imagino yo, y para que me lo digan es porque por allí van, pues. Entonces me dicen, vamos a estar en todo el país, en territorio, diciéndole al pueblo, a los hermanos ecuatorianos, cuáles son sus derechos. Ahí va la obligación del Estado, como él dijo en Esmeralda, me vio obligado a utilizar la fuerza. No es una opción, sino una obligación. Entonces, la obligación del gobierno, me dicen Flecha, es darnos seguridad, empleo, salud, educación gratuita, todas esas cosas. Pero el pueblo carece y en lugar de apoyarnos, más bien dicen, nos arremeten contra nosotros. También repiten, me dicen, lo mismo que escuchan a otros. Terrorista, terrorista, terrorista. Cuando estamos peleando por ellos también. Yo digo, no, yo al menos de ustedes tengo otro concepto, otro criterio. Y yo les he dicho públicamente que los hermanos indígenas, una vez que ustedes lo tratan, llegan a entablar una amistad. Son a todo dar, como dicen los mexicanos. Son a todo dar, nada que hacer. Como cualquiera de nosotros. Discúlpeme en el término, ahí viene la jodedera, la risotada, las bromas. Sí. Yo, por ejemplo, en son de broma, riendo, así, créanme, lo pego con mucho respeto. Yo les digo a veces a las hermanas indígenas con quien converso, que me las voy a robar. Ellas se ríen nomás. Lo único que me dicen, ¿podrás? Ah, por favor, no lo sé. Nada, ya, hasta ahí nomás. Así de fácil y así. Son a todo dar. Lo mismo los hermanos indígenas. Son chéveres, a todo dar. ¿Para qué? Así estamos, bueno, en el país, con todos estos problemas. Y escuchemos, veamos y escuchemos a la vicepresidenta de la CONAIE, Ercilia Castañeda. Vamos. Y hoy los señores jueces han hecho público la resolución. Primerito, no se ha encontrado ningún indicio de responsabilidad de autoría del incendio de la unidad de policía de Otavalo. 2, tampoco
se ha encontrado ningún indicio de responsabilidad de ser parte de una banda criminal, de ser parte de Tren de Aragua, de ser terroristas. Eso dicen los señores jueces. Tercero, con estos antecedentes ha dispuesto la inmediata emisión de la boleta de excarcelación. Ahora muchos también se preguntarán qué va a pasar con el tema del incendio. Eso tiene que investigarse, pero no nos vienen a vincularnos con actos violentos, porque el movimiento indígena siempre nos hemos caracterizado al ser pacíficos. Nosotros no somos violentos, no somos terroristas, y la justicia ordinaria debe investigar, pues, para que esto se esclarezca, porque no nos quita la duda de que sea un falso positivo, como en caso de la Contraloría General del Estado. ¿Cómo es posible, pues, que 2 horas dejaron que se incendie, que no había la fuerza pública? Deja muchas dudas. Ahí queremos ver a la justicia investigando, y a la vez también hemos acudido a la Asamblea Nacional concomitante a este proceso judicial para que fiscalicen. Los señores asambleístas tienen la oportunidad histórica de fiscalizar ante la vulneración de derechos de las personas con discapacidad, de los niños, de el crimen de Estado, porque todos estos delitos de lesa humanidad no prescriben. Por eso, pues, ante el asesinato a nuestros hermanos Efraín, José, Rosa en el pueblo Saraguro, acudiremos a las instancias respectivas para que no quede en la impunidad. Bueno, ahí estaba doña Ercilia Castañeda, vicepresidenta de la CONAIE. Ella ya pasó, rechaza enfáticamente las vinculaciones que le hicieron en su momento con grupos delincuenciales, criminales, miembros de estas bandas de la minería ilegal, que ellos no son terroristas, son personas dignas, trabajadoras. Ya la escucharon ustedes, que van a ir a instancias internacionales y nacionales para que no quede impune los 3 hermanos indígenas muertos, ahora último. Y me decían, ayer fueron 4 negritos de las Malvinas, ahora son 3 hermanos indígenas. Esto no puede quedar en impunidad. Y eso no prescribe, me decían Flecha. Nos vamos a instancias nacionales e internacionales. Y que, ¿a dónde estaba la policía? Que quemaron, dice, el retén de ellos. ¿A dónde estaban ellos que no pudieron? Tuvieron tiempo para frentearlos en otros momentos y no para defender su cuartel, su retén, como ellos dicen. Yo solamente repito, ustedes la escucharon a Ercilia Castañeda, lo que estaba diciendo. Y eso es lo que me decían a mí. Entonces esto no puede ser, me dice. Ayer me dicen Flecha, fueron 4 negritos de las Malvinas, niños todavía. Ahora dice, son 3 hermanos indígenas. Mañana puede ser, bueno, hasta ahí nomás. Bueno, hasta ahí nomás, pues, bueno. Son cosas que ellos dicen, manifiestan, dan a conocer. Así están las cosas. Bueno, lo cierto es que todo esto se pudo haber evitado. Nosotros lo dijimos desde un comienzo. Por favor. Y ahí va lo que me decían hoy día también en las calles de Guayaquil. El presidente hubiese sido, como él dijo, arrecho. Desde el primer momento en que anunciaron la paralización, las marchas, los hermanos indígenas, a ver, llamarlos, vengan acá, siéntense, qué es lo que les pasa, qué bicho les ha picado, qué cosa es, qué es lo que quieren hacer. Eso me dice, ahí sí, eso hubiese sido arrecho, porque lo hubiese frenteado y le hubiese puesto todas las... Y los hermanos indígenas igual, qué es lo que... ¿Por qué van a reclamar? ¿Por qué van a marchar?
me dice. Pero no, me dice. Así, ¿quién no es, como dijo el presidente de la República? Ya, ustedes saben lo que ha pasado y lo que ha ocurrido. Bueno, están las cosas bastante complicadas. Así estamos. Y vamos a ver y a escuchar a Paola Oña. Ella es la representante de las clínicas ambientales. Vamos a ver qué nos dice. Adelante. Lamentablemente, en la situación del cuadro básico de medicamentos, la última declaración de la autoridad pertinente, que fue el doctor Terán, es que la actualización se dará en agosto del 2026. Yo me pregunto, ¿con qué paciencia se nos pide esperar hasta agosto del 2026? ¿Qué pasará en este transcurso del año? Los pacientes tendrán que seguir viviendo esta distinta burocracia para poder agilitar la compra de un medicamento que no está en el cuadro básico, y cuando estos procesos se demoran un año. Cuando pasa el tiempo ya necesitará tal vez otro medicamento o habrá pasado a otra etapa de la enfermedad. Ustedes, por ejemplo, también, no sé si han acompañado el recorrido que hacen autoridades cuando van a las distintas casas de salud. Ahí aparecen los medicamentos, se dice que está bien precisamente la atención. ¿Ustedes han acompañado? ¿Ustedes han constatado esto? No hemos tenido la oportunidad, y tampoco hemos sabido qué días se dan las visitas de las autoridades. Ahora, ustedes también, ¿qué es lo que están proponiendo para mejorar el sistema de salud, la atención a los pacientes del Eugenio Espejo, de otros hospitales que dependen de la seguridad social? No tanto, o sea, nosotros vemos por todos los pacientes, no solo los que tienen el seguro social, pero nuestra propuesta fue entregada el 9 de septiembre al viceministro Darquer, una creación de línea para medicamentos de alto costo. Una línea que todos vamos a aportar, empresa pública, empresa privada, ONGs, población civil, absolutamente todos, porque nadie está exento de sufrir una enfermedad, nadie está exento del día de mañana padecer una enfermedad compleja de alto. Por eso se llaman catastróficas. Son catastróficas para el bolsillo de toda una familia, para la situación integral de todo el paciente. Entonces, pero no se nos ha dado escucha o respuesta. Se nos recibió el documento, no se nos ha dado aún una respuesta. Tuvimos una segunda reunión en la que le volví a mencionar esto al viceministro. Espero que ya pueda leerlo para que pueda darme una respuesta. Y fue ¿Qué le pasa a ella? Bueno, ahí estaba Paola Oña. Ella es la que representa a las clínicas ambientales. Dice, ¿cómo se puede esperar hasta el 2026 tener medicinas en los hospitales? Agosto del 2026. Entonces me dice, por favor, así no es la cosa. Así no es. Bueno, esperemos a ver qué pasa. ¿Qué sucede? Lo cierto es que esto de las compras de medicinas y que se iba a abastecer a los hospitales públicos, a los centros de salud, todo, hasta el momento nada que ver, y ya creo que vienen algunos meses, ¿no? Así, yo creo que van unos 2, 3 meses de lo que nos dijeron, y hasta la fecha nada que ver. Termine el año, esperemos el 2026, agosto del 2026. Recién creo que allí que harán unos estudios, que qué cosa, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Ahí van a adquirir, van a comprar las medicinas, bueno. Hasta eso muchos enfermos, bueno, seguirán a ese viaje sin retorno. Es que esa es la realidad y esa es la verdad. Pues imagínense ustedes, agosto del 2026. Y el ministro Harold Urbano de Desarrollo Humano, vamos a verlo y a escucharlo. ¿Qué nos dice sobre la nueva constituyente en caso de que se dé? Vamos, adelante. Bueno, nosotros creemos que este proceso, que inició como un proceso de resistencia frente a diferentes demandas del movimiento indígena,
terminó luego de 31 días como un proceso claramente politizado y que estuvo sostenido por diferentes sectores que claramente tenían intereses de que la medida de suprimir el subsidio al diésel se mantenga porque sostenía una herramienta para economías ilegales. En ese sentido, nosotros estamos claros de que tenemos que llegar, como lo hemos hecho hasta ahora, directamente a las organizaciones, a las comunidades, al movimiento indígena de base para seguir brindando los servicios de manera directa. El país se encuentra en un momento en donde sin duda alguna es necesario entrar a un proceso de reconciliación común y general, no solamente por este paro que hemos vivido en el año 2025, tenemos ya 3 experiencias previas muy fuertes de choque entre decisiones políticas, decisiones económicas y levantamientos del 2014, el 2019 y el 2022. Bueno, ahí estaba el ministro Harold Borbano de Desarrollo Humano, quien dice que es necesario una constituyente para podernos reconciliar. No lo entiendo ahí, en verdad. O sea que con esta constitución que tenemos no se puede uno reconciliar. Se refiere al caso de lo que recientemente hemos pasado, que es la marcha de los hermanos indígenas. Reconciliarse, si eso se pudo haber evitado. Como me decían, Flecha, yo le aceptara la palabra arrecho si se hubiese sentado a conversar desde el primer momento o al inicio de las protestas, no llegar hasta donde se ha llegado, más de un mes. Y por ahí otros decían, y con muertos, heridos. Y eso, me dicen, nos venden cosas, pero nadie se hace. Todos nos hablan de las pérdidas económicas, yo digo lo que me decían hoy día, todos hablan de las pérdidas económicas, pero nadie se hace eco de los 3 muertos, de ese que quedó sin un ojo, de otros que están avaliados y que tienen balas en las caderas, en el cuerpo y todo lo demás. ¿Quién se acuerda de ellos? ¿Por qué también no hacen como habla el pueblo, una novela de aquello? Todas las pérdidas económicas y quienes se sienten afectados. ¿Ya? Los empresarios son los que se quejan, mientras que el pueblo sigue viendo qué hacer para poder conseguir el dólar. El pueblo, así están las cosas. Así. Yo no quiero andar en más detalles porque en verdad esto molesta y de pronto se van a sentir lastimados, perjudicados unos, pensando que uno beneficia a otro sector o a otros, y no es así. Es el sentir del pueblo ecuatoriano lo que me manifiestan en las calles. ¿Sí? Nosotros no nos quejamos y todo hemos perdido. Así me dicen. ¿Quiénes se quejan? Los empresarios. El mundo se les cayó encima. Así. Y ayer me decían, Flecha, con los apagones, 4 meses de apagones, ahí no se lamentaban, como eran ellos y todo. Bueno, pues tenían que... Ahí utilizan sus términos. En cambio yo digo, se hicieron los chilladitos, como dicen los hermanos esmeraldeños. Chilladito es bobo, que no hablan, que no dicen nada, ¿no? Mojinos, como dice el pueblo en otros términos. Ahí son mojinos. Así de fácil y así de simple. Es lo que él piensa, el pueblo. Yo digo estos términos porque es lo que ellos me dicen. No dicen nada. Pero ahora que se salió a protestar, a reclamar derechos, terroristas, vínculos con bandas delincuenciales, criminales, narcotraficantes, explotadores de la minería ilegal, todo eso se lo vincularon.
a los hermanos indígenas, desde luego a ellos, ¿no? Que son los que estuvieron en las calles. Hermanos ecuatorianos, con estas opiniones, estos comentarios de la ciudadanía en Guayaquil, y que yo se las traslado a ustedes, nos estamos retirando. Será hasta el día lunes en que estaremos nuevamente, ¿no? Pero antes de culminar el programa, no olvidemos que estamos viernes de caballero, como yo digo. Después de todos estos comentarios negativos, malos, feos, pésimos, y todo lo que ya conocemos, vámonos con una musiquita. ¿Qué les parece? ¿Sí? Vamos a escuchar una música y a ver qué nos ha preparado producción. Adelante, vamos con la música. Hoy que estamos viernes de caballero. Adelante. Con H de hacer, dime qué es lo que haces, el bien o el mal. Hombre con H de herir, dime a quiénes quieres más. Si a los que admiras envidias desde tu inferioridad, o a los que nada lograron porque nada pueden dar. Hombre con hambre de amor, ¿por qué no sabes amar? Hombre con H de humano, que pides y nunca das. Hombre con H de horror, di que te horroriza más. Si el pago por lo que hiciste o el premio por lo que harás. Hombre que vas a la luna sin conocer bien la tierra. Hombre que buscas la paz asesinando en la guerra. Hombre que te vuelve rico con lo que al pobre le quitas. Hombre que crees en Dios, hombre que crees en Dios, solo si lo necesitas. Canción tan bonita, nos estamos retirando, hermanos ecuatorianos. ¿Ya? ¿Sí? Bueno, les agradezco la sintonía. No se olviden, el día domingo, 17 horas 5 en la tarde, estaremos con el semanario Flechazo Informativo, el compendio de las principales noticias que se generan en esta semana o se han generado en esta semana. No dejen de sintonizar. Si no han podido escuchar, ver durante los días de la semana, pueden hacerlo el día domingo, 5 en la tarde, 17 horas. Ahí estará la abogada Eva Quinde Moreno. Y a partir de las 20 horas, 8 en la noche, el mismo día domingo, Ecuador y su música, no dejen de sintonizarnos. Ahí estaremos con la música de nuestra patria. De mi parte, gracias. Los espero el día lunes, 21 horas, 9 en la noche. Que pasen bonito este fin de semana, junto a su familia. Buenas noches. Desde Guayaquil, Ecuador, transmite Quimmo TV, su medio digital, al servicio de los hermanos ecuatorianos que están dentro y fuera de nuestra patria.